mujer virtuosa, ¿sientes que para ser valorada necesitas dejar de ser quien Dios te llamó a ser? Quizás creciste escuchando que debías ser fuerte, que debías con todo, que ser mujer implicaba resistir. Y hoy, aunque quieres agradar a Dios, vives confundida entre lo que el mundo exige y lo que enseña la palabra. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en tiempos en los que la identidad femenina se distorsiona, se diluye y se debilita. Pero escucha con atención, no naciste por casualidad, fuiste llamado, elegido, apartado. Y nada, absolutamente nada, de lo que Dios escribió para ti puede ser reemplazado por un discurso bonito, moderno o empoderador que, en el fondo, desvía los corazones de su verdadero propósito. Esta no es una simple reflexión, es una advertencia del cielo para ti, que has estado buscando respuestas, para ti, que has estado arrodillada en oración, pidiendo dirección, para ti, que en el silencio de tu habitación lloras y preguntas, Señor, ¿qué esperas de mí como mujer? ¿Qué significa ser virtuosa en este mundo confuso? Quizás estés ahí, atrapada entre el deseo de ser reconocida y el dolor de no sentirte suficiente, entre querer ser audaz, pero con miedo de parecer demasiado sumisa, entre ser dulce y ser fuerte, entre ser madre y ser libre, entre cuidar del hogar y hacer realidad tus sueños. ¿Y qué ha hecho el feminismo moderno? Presentar un camino a la libertad que, de hecho, aprisiona. Pero escucha, la oración de una mujer que quiere agradar a Dios tiene poder y hoy quiero mostrarte, a través de la palabra, que el verdadero propósito de Dios para tu vida va mucho más allá de lo que este mundo llama ser mujer. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres fuertes, audaces, obedientes y estratégicas. Débora, Esther, Ruth. María, ninguna tuvo que renunciar a su esencia femenina para cumplir su llamado. Ninguna tuvo que abandonar el principio divino para ser usada por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque quienes viven con propósito no necesitan venderse. Para ser aceptados, tu identidad está en Cristo, no en ideologías, no en movimientos, no en redes sociales, está en la palabra. Y quizás esa sea la revelación que necesitabas hoy. Dios quiere sanar tu visión, quiere restaurar tu identidad, quiere renovar tu entendimiento para que dejes de esforzarte por serlo todo y comiences a fluir como la persona que Él te creó para ser, una mujer llena del espíritu, sabia y equilibrada que edifica su hogar, sirve con honor, lidera con gentileza, ora con autoridad, inspira con el ejemplo y transforma el entorno no con gritos, sino con presencia. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas de tus oraciones han nacido de la frustración de no sentirte suficiente? ¿Cuántas veces te has reflexionado y has pensado, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Está mal ser sumiso? ¿Tengo que elegir entre ser respetado o ser obediente a la palabra? El mundo intentará convencerte de que ser sumisa es debilidad, de que ser madre es una pérdida de tiempo, de que entregarse al hogar es abnegación. Pero la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, y eso es poder, eso es influencia, eso es ministerio, eso es llamado. Y quizá nadie te lo haya dicho todavía, pero te lo recuerdo, tu fuerza no está en los gritos del feminismo, está en el silencio de una mujer que reza, que se arrodilla, que consagra sus días, sus hijos, su matrimonio, sus sueños, y que, en secreto, libra guerras espirituales que cambian el destino de todo un hogar. ¿Has estado orando por esto? ¿Has estado tratando de entender lo que Dios piensa de ti como mujer? ¿O has dejado que tu mente sea moldeada por comparaciones, presiones y discursos virales? Dios quiere traerte alineación espiritual hoy. Quiere encender una luz dentro de ti, no para que brilles solo, sino para que seas como la sal, transformando el sabor de todo lo que te rodea. ¿Y sabes cuál es el primer paso? Entender que no tienes que dejar de ser quien Dios te llamó a ser, solo para ser valorado. De hecho, es cuando abrazas tu verdadera identidad como hija, como sierva, como intercesora, como pilar espiritual, que comienzas a experimentar la libertad que el mundo nunca puede ofrecerte. Por eso hoy quiero llevaros a una reflexión profunda. ¿Qué principios has elegido? ¿Son los de la palabra o los del mundo? ¿Qué ha guiado realmente tus decisiones como mujer? ¿Qué has aceptado como verdad? Quizás ni siquiera te has dado cuenta, pero vives con ideas que, en el fondo, contradicen lo que Dios dijo. Y esto no solo es peligroso, sino destructivo. Es útil, hermoso, emocionalmente atractivo, pero también tóxico, porque no te libera, sino que te aprisiona en una identidad que Dios no diseñó. Y sabes, esto no es un regaño ni una condena. Es una despertar espiritual, es una respuesta a la oración. Es el cuidado de Dios por ti. Es el cielo diciéndote, te veo. Yo te creé, tengo planes más ambiciosos, pero necesitas volver a lo básico, necesitas volver a la palabra. Así que no te vayas ahora, porque en los próximos minutos lo entenderás. 5 principios del feminismo moderno que contradicen por completo la palabra de Dios y, más que eso, aprenderás a posicionarte con sabiduría, con gracia, con autoridad, sin perder tu esencia femenina.
sin negar tu fe y sin doblegarte ante lo que Dios no aprueba. Y esta palabra puede liberar tu mente y reposicionar tu corazón. Quédate hasta el final, pero antes de registrarte y activar la campanita. Ampliemos este jardín de Cristo. Lo cierto es que el feminismo moderno ha adoptado una apariencia seductora. Promete libertad, pero genera confusión. Promete empoderamiento, pero conlleva un peso invisible sobre los hombros de las mujeres que, al intentar forjarse un lugar, terminan desviándose de su propósito. Y aquí es donde entra en juego una poderosa clave espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Así está escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Esta transformación comienza en nuestro interior. Es en el lugar secreto, en la oración, en la intimidad con el Espíritu Santo, que nuestras mentes comienzan a purificarse de todo lo impuesto por una cultura que se proclama progresista pero que debilita la identidad femenina. Cuando te entregas a la presencia de Dios, Él comienza a mostrarte que no necesitas demostrarle nada a nadie, no necesitas de construirte para encajar. Dios no te llamó a ser como el mundo, te llamó a ser una luz en Él. Y vean, Dios nunca estuvo en contra de la dignidad de la mujer. Al contrario, fue Él quien restauró la dignidad de la mujer que la sociedad había desechado. Exaltó a la samaritana en una época en que nadie hablaba con las mujeres en público. Liberó a María Magdalena cuando todos la señalaban. Sanó a la mujer con flujo de sangre cuando ni siquiera podía estar en público. Valoró a mujeres como Débora, Esther, Ana, Ruth y tantas otras que alcanzaron la gloria no por su propia fuerza, sino por la gracia y el temor del Señor. Pero hoy, muchos principios del feminismo intentan revertir esta verdad. Toman heridas legítimas como el abuso, el abandono, la desigualdad y las transforman en una rebelión contra todo y todos, incluyendo la estructura creada por Dios. Lo que comenzó como una búsqueda de respeto se ha convertido en una rebelión contra el plan original de Dios para las mujeres. El hogar se ha convertido en una prisión, la sumisión, opresión, la maternidad, atraso, el silencio, debilidad, la mansedumbre, debilidad, la entrega, sujeción. Y esto es grave, porque lleva a las mujeres que aman a Dios a alejarse de la palabra, sin darse cuenta. Por eso necesitamos renovar nuestra mente con la verdad, no con frases hechas de internet, no con ideología, no con agendas que cambian con las estaciones, sino con la verdad que perdura para siempre. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra es nuestro fundamento, y enseña que hay honor en la obediencia, poder en la intercesión, sabiduría en el silencio y grandeza en la humildad. Esto no es debilidad, sino fortaleza espiritual. Es ser un pilar, es ser el guardián de tu hogar, es ser un intercesor en secreto, un guerrero en lo invisible, alguien que influye en el espíritu. Mientras que el mundo enseña que hay que gritar para ser escuchado, la palabra enseña que una mujer sabia construye su hogar con acciones. Y está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas mujeres han derribado sus hogares por seguir voces que no provienen de Dios? ¿Cuántas se han desviado de lo que realmente importa? Intentando encajar en estándares que Dios nunca exigió. No se trata de renunciar a tus sueños, Dios es el mayor apoyo de tus proyectos, pero Él quiere ser el cimiento, la estructura, el centro. Porque si tu crecimiento te aleja de su presencia, no es crecimiento, es distracción. El verdadero progreso viene con propósito, no con arrogancia. El verdadero empoderamiento viene del espíritu, no de las redes sociales. Está escrito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Este es el poder que transforma, el poder que convence, el poder que te posiciona sin que tengas que luchar por espacio.is. El poder de la gracia, es el poder del llamado, es el poder de quienes oran, de quienes ayunan, de quienes permanecen a los pies de Jesús cuando todo a tu alrededor te clama que te levantes del orgullo. Una mujer de Dios no necesita imponerse, necesita tomar una postura, y este posicionamiento comienza en la mente. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos a esta era. El mundo cambia sus valores con cada estación. Lo que hoy se considera progreso puede ser vergonzoso mañana, pero la palabra permanece, la oración permanece, la presencia de Dios permanece, y cuando estás arraigado en esta verdad, no necesitas preocuparte por la aceptación, porque el cielo ya te ha aceptado. Dios no te llamó a vivir en confusión, te llamó a vivir con claridad, con dirección, con sabiduría, con discernimiento. Una mujer espiritual no sigue los dictados de esta generación, camina conforme al Espíritu.
Está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay una verdad poderosa. Muchas de las banderas que el feminismo moderno alza hoy no son solo ideas, sino fortalezas espirituales. Son semillas de engaño plantadas en los corazones de mujeres que, en algún momento, fueron vulnerables. Y como estas ideas no fueron desafiadas con la oración, el ayuno ni la palabra, comenzaron a convertirse en verdades personales. Empezaron a moldear nuestra visión, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra postura. Y esto es peligroso, porque una mente que no se renueva en la palabra termina siendo moldeada por el mundo. Pero el Espíritu Santo te llama hoy a un reposicionamiento, a un retorno, a una rendición, porque no fuiste creado para conformarte al mundo. Fuiste creado para influir en el mundo con el cielo que mora en ti. Y si esta palabra te ha hecho sentido hasta ahora, si el Espíritu Santo te habla, entonces, respira hondo y quédate conmigo, porque ahora vamos a profundizar aún más en este tema y exponerlo a la luz de la palabra. ¿Cuáles son los 5 principios del feminismo que más han destruido el propósito de la mujer según Dios? Y ahora que tu corazón ha sido preparado por la palabra, es hora de abrir tus ojos espirituales para reconocer dónde se ha infiltrado sutilmente el enemigo. A menudo usando discursos aparentemente justos que esconden un veneno que corroe silenciosamente tu identidad divina como mujer. Cuando hablamos de feminismo, la luz de la Biblia, no negamos el valor de la mujer, sino todo lo contrario. Defendemos que este valor ya fue establecido por Dios desde el principio y no necesita ser probado al mundo, solo vivido en el espíritu. Pero el problema surge cuando esta lucha por el reconocimiento trasciende los límites de la sabiduría divina y comienza a tocar principios espirituales que Dios nunca autorizó que se quebrantaran. Uno de los primeros conceptos erróneos del feminismo moderno es la autonomía extrema. Esa idea de que no necesitas a nadie, de que puedes ser autosuficiente, de que la dependencia es debilidad. ¿Cuántas veces se ha idealizado esta frase? No necesitas a ningún hombre. ¿Eres autosuficiente? ¿Te basta sola? La escuchamos en libros, programas de televisión, canciones y redes sociales. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús lo deja claro: sin mí no podéis hacer nada, ese es el punto. Incluso puedes avanzar por tu cuenta, pero no dará fruto, porque todo lo que nace de la autosuficiencia carnal muere en la esterilidad espiritual. Y por eso tantas mujeres que parecen triunfar en realidad viven con el corazón vacío, agotadas, intentando mantener una independencia que solo crea cargas. Dios no te llamó a ser autosuficiente, te llamó a depender de Él. Esta es la clave de la sabiduría femenina según la palabra. Reconocer que nuestra fuerza proviene de la rendición, no de la resistencia. ¿Quieres empezar a transformar tu rutina? Comienza el día con una oración de rendición. Declara con los ojos cerrados: Señor, no quiero ser autosuficiente. Quiero depender de ti. Otro principio que se ha distorsionado es el rol del hogar. El feminismo ha proclamado a los 4 vientos que ser ama de casa es sinónimo de atraso, que cuidar del hogar es un desperdicio de potencial, que servir a la familia es una pérdida de libertad. Pero al abrir la Biblia, el Espíritu te muestra una realidad completamente diferente. En Proverbios, capítulo 14, versículo 1, está escrito que la mujer sabia edifica su casa, el hogar no es una prisión. El hogar es un altar. Es allí donde se yergue el intercesor. Es allí donde se mueve el Espíritu Santo. Es en el silencio de la cocina, en las oraciones por un niño que duerme, en las alabanzas al limpiar la casa, que el cielo se manifiesta. Cuidar el hogar no es un obstáculo, es una misión. Y cuando oras por cada habitación, consagras cada rincón, unges cada puerta. Tu hogar deja de ser solo un lugar para vivir y se convierte en un territorio espiritual custodiado por el Señor de los ejércitos. El tercer punto que debe confrontarse con madurez espiritual es el desprecio por la sumisión bíblica. Este es uno de los términos más malinterpretados de nuestra generación. Oímos que la sumisión es opresión, que someterse es inferior, que una mujer que se somete es modestia. Pero la verdad de la palabra es completamente diferente. En Efesios capítulo 5, versículo 22, está escrito: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La sumisión no es inferioridad, es honor, es alineación, es cobertura, es protección espiritual. Y aquí hay algo que el mundo jamás entenderá: hay más poder en una mujer que se somete a Dios y a su llamado que en cualquier clemer rebelde de independencia. Si estás casada, pregúntale al Señor cómo alinear tu corazón con el de tu esposo. Y si eres soltera, ora para que Dios te enseñe a ser sumisa a Él antes de cualquier relación. Porque la sumisión es una postura del corazón, no solo del estado civil. El cuarto principio distorsionado es el rechazo de la maternidad como misión. El discurso moderno afirma que tener hijos retrasa la vida,
Que una mujer primero debe alcanzar la plenitud profesional, viajar, forjar una carrera y solo entonces, quizás, considerar tener hijos, si le queda tiempo. Pero la Biblia afirma claramente que los hijos son una herencia del Señor. Está escrito en los Salmos, capítulo 127, versículo 3, herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. La maternidad no es una carga, es un propósito, y aunque no tengas hijos biológicos, el Señor puede usarte como madre espiritual para cuidar, discipular, apoyar y amar a quienes necesitan protección en oración. Pregúntate hoy, Señor, ¿qué hijos me has confiado? Físicos o espirituales, porque una mujer virtuosa no solo es la que da a luz en el vientre materno, sino también la que da a luz en el espíritu. Y finalmente, llegamos al quinto principio, la idolatría del empoderamiento por encima del propósito. Esta es quizás una de las trampas más sutiles y peligrosas de nuestro tiempo. La idea de que puedes hacerlo todo, de que eres tu propio jefe, de que nadie te da órdenes. Pero la palabra nos llama a otro tipo de fortaleza. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de poder hacerlo todo solo, se trata de poder hacerlo todo. En Cristo es Él quien fortalece, es Él quien dirige, es Él quien sostiene. Cuando el empoderamiento se convierte en el centro de tu identidad, pierdes el enfoque en tu propósito. Y el propósito es lo que mantiene a una mujer fuerte, incluso en los días más difíciles. Redirecciona tu fuerza. Usa tu influencia para impactar, no para dominar. Sé un ejemplo de sabiduría, no de vanidad. Estos 5 principios son como grietas espirituales que, si no se abordan a la luz de la palabra, se convierten en brechas. Y al enemigo le encantan las brechas sutiles. Por eso, el Espíritu Santo te llama hoy a discernir, a reconocer lo que parece cierto, pero contradice las Escrituras, y a elegir con firmeza el camino de la mujer que ora, que busca, que se posiciona con gracia, sabiduría y temor del Señor. Y cuando empiezas a comprender quién eres en Dios, algo cambia dentro de ti, de verdad. No es solo un discurso bonito, no es solo un eslogan. Es una llave espiritual que te transforma y te reubica desde dentro, porque el mundo constantemente intenta empujarte a situaciones donde necesitas demostrar tu valía. Dice, sé así, habla así, vístete así, reacciona así. Pero cuando regresas a la palabra, descubres que no necesitas luchar por la aprobación, porque ya has sido aprobado por el cielo. Ya fuiste amado antes de nacer, ya se te tenía en mente con un propósito antes de que alguien creyera en ti. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor dice, antes de formarte en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué. ¿Entiendes la importancia de esto? Antes de que ninguna voz intentara definir tu identidad, Dios ya te había distinguido. Esto significa que tu valor no reside en tus logros, tu pasado ni siquiera en lo que digan de ti. Tu valor reside en quien te creó. Y aquí es donde comienza la verdadera libertad, porque no fuiste creada para conformarte a lo popular. Fuiste llamada a reflejar lo eterno. Tu modelo no es la cultura actual, tu modelo es Cristo. Tu modelo a seguir no es una influenciadora de moda, es la mujer de Proverbios capítulo 31, la que es fuerte pero teme al Señor, la que administra su hogar con sabiduría, honra a su esposo. Sirve a los demás, emprende con diligencia, enseña con gracia, viste con dignidad y no teme al futuro. Porque su confianza está en Dios. Y quizás nunca lo hayas escuchado tan directamente. Quizás creciste intentando complacer a todos, intentando ser lo que esperaban de ti. Quizás te has perdido a ti misma intentando seguir los estándares impuestos por la sociedad, pensando que eso te haría visible, amada y valorada. Pero déjame decirte algo con todo el amor y la autoridad que viene de la palabra. No necesitas mendigar atención ni buscar validación donde no hay alimento para tu alma. Necesitas regresar a la presencia, porque ahí es donde todo se alinea. Ahí es donde el Espíritu te revela que fuiste hecha para ser una mujer llena de unción, llena de gracia, llena de sabiduría y no llena de miedo, confusión y comparación. Y quizás, al escuchar todo esto, sientas que algo se agita en tu interior. Quizás se te saltan las lágrimas, quizás se te acelera el corazón. Quizás reconoces que esta palabra es para ti. Y lo es. No es casualidad que estés aquí. Esta es una respuesta a tu oración. Esta es la ayuda del cielo. Esta es la voz de Dios que te llama a regresar. A quien siempre has sido en Él, pero que quizás has olvidado con las prisas, en medio de las heridas, las luchas, las presiones. Dios te dice ahora, hija, regresa. Regresa a la identidad que te di. Regresa a tu propósito. Regresa al lugar donde tu fuerza no depende de afirmaciones externas, sino de mi presencia constante. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás sola en este camino. Tienes un Dios que te ve,
que te escucha, que se preocupa por cada detalle de tu corazón, y Él no solo quiere consolarte, sino que quiere reposicionarte, sanarte, alinearte con el cielo. Y cuando esto sucede, cuando entiendes tu lugar como mujer según el corazón de Dios, todo a tu alrededor comienza a ser impactado, porque una mujer sanada en su identidad comienza a generar sanidad a su alrededor. Se convierte en una atmósfera de transformación donde quiera que va. Lleva la presencia de Dios con autoridad, no con arrogancia. Ora, y los cielos responden. Intercede, y las cadenas se rompen. Habla, y la sabiduría de lo alto se manifiesta. Actúa, y su casa se construye con propósito. Así que si esta palabra te conmueve, si activa algo profundo en tu interior, si te ha confrontado, te ha sanado, te ha hecho reflexionar e incluso llorar, suscríbete al canal ahora mismo. No porque sea una obligación de YouTube, sino porque este es un lugar para nutrir tu alma a diario. Aquí, con cada video, encontrarás más dirección espiritual, más oración, más palabra, enseñanzas más profundas y prácticas para tu vida. Porque mereces ser nutrido con lo eterno. Necesitas ser alimentado para permanecer fuerte como el pilar espiritual de tu hogar, tu familia, tu generación. Y quiero pedirte una cosa más, comparte este mensaje con al menos una mujer que conozcas. Quizás esté pasando por lo mismo que tú. Quizás esté a punto de tomar decisiones basadas en el engaño que acabas de identificar. Quizás esta palabra pueda ser un punto de inflexión en su alma como lo es en la tuya. Sé un puente, sé un instrumento, sé una respuesta. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.